Bueno, vamos a comenzar con la corrección del test de química. Primero que nada, tema número 1. En el tema número 1 nos pregunta, la hibridación de los átomos de carbono en el alcano es... Voy a dibujar cualquier alcano. Por ejemplo, este es el etano. ¿Sí? El etano yo puedo dibujar de esa manera o puedo, por ejemplo, colocar en forma de metil. ¿Sí? Voy a utilizar este porque es más sencillo entonces identificar. ¿Cuántas regiones tengo alrededor del átomo de carbono? Tengo 4 regiones. Por lo tanto, ¿qué hibridación va a tener el alcano, el carbono en los alcanos? sp3. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un alqueno, por ejemplo, metileno, doble enlace, metileno, eso se llama eteno. Si yo dibujo la estructura del eteno, voy a tener que dibujar así: carbono, doble enlace entre estos carbonos, y aquí voy a tener dos palitos más porque son para completar las valencias. Esto está unido, digamos, al hidrógeno. ¿Sí? ¿Cuántas regiones contamos alrededor del átomo de carbono? 1, 2, 3 regiones. Por lo tanto, la hibridación en un eteno o en los alquenos es sp2. Ahora usted me van a decir, Fer, pero ¿qué pasa si vos tenés, por ejemplo, que del otro lado mi cadena se alarga y pasa a llamarse el compuesto propeno? Si ese es el caso, por ejemplo, el nuevo carbono que ingresa en la cadena, ¿qué hibridación va a tener? El nuevo carbono va a tener hibridación sp3. Pero los que participaban en el doble enlace, ellos tienen hibridación sp2. Entonces, mucho cuidado. Los alcanos en toda su cadena sí o sí tienen que tener hibridación sp3. Ahora, un alqueno va a tener hibridación sp2 en los carbonos que participan en el doble enlace. ¿Qué pasa con los demás átomos de carbono que no participan en el doble enlace? Van a tener hibridación sp3. Si yo tengo un alquino, sería bastante similar. Acá, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo, un alquino que se llama etino. ¿Sí? Si yo hago la estructura del etino, el etino va a tener así: hidrógeno, carbono, triple enlace con otro carbono, otro hidrógeno. Cada carbono en el etino, ¿qué hibridación va a tener? Y tiene una o dos regiones. Cada uno va a tener hibridación sp. Ahora, si yo tengo un etino diferente, o sea, un alquino diferente, uno de cadena más larga, por ejemplo así, si yo tengo, por ejemplo, un alquino de cadena más larga, al hacer su fórmula estructural me va a quedar más o menos de la siguiente manera: carbono, CH2, triple enlace carbono-carbono, metileno, metil. Entonces yo coloco aquí los palitos. Entonces, ¿qué nos llama la atención, por ejemplo, al desarrollar de esta manera? Que estos carbonos tienen 4 regiones. Son del tipo sp3. Este carbono ya usó 3 valencias acá y 1 acá. Este usó 3 valencias acá y 1 acá. Ya están completos. ¿Qué hibridación usaron estos? Hibridación sp. Ahora, estos tienen 4 palitos. ¿Qué hibridación utilizaron? Hibridación sp3. Entonces, mucho cuidado cuando nosotros hablamos de la hibridación de los átomos de carbono en los hidrocarburos. En los alcanos es fácil porque siempre es sp3. Ahora, en los alquenos los que participan en el doble enlace son sp2, el resto es sp3. Y en los alquinos los que participan en el triple enlace son sp, el resto son sp3. ¿Sí? Entonces, en el tema 1 la respuesta es C, porque la hibridación de los átomos de carbono en los alcanos es sp3.
Ahora, en el tema 2, el compuesto de la imagen lo clasificas como. Entonces voy a escribir rápidamente acá el compuesto. Tengo un metil, tengo CH, a este está unido un CH3, aquí tengo un CH2, aquí tengo de vuelta un CH2 que se llama metileno y aquí tengo un CH3. Fíjense que esto es un alcano. ¿Cómo se va a llamar? Busco la cadena más larga. Esta es mi cadena más larga. Y unido a esta cadena más larga está este sustituyente que es el metil. Entonces, esto se llama 2-metil. Como tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 2-metilpentano. ¿Sí? 2-metilpentano se llama este compuesto. Entre las opciones dice, ¿es un aldehído aromático? No, porque es un alcano. Esa es opción A. Opción B, ¿es un alqueno ramificado? No, porque es un alcano, no tiene doble enlace. C, ¿es una cadena normal o recta? No, es ramificada porque tiene 3 extremos. Fíjense que tiene 1, 2, 3 extremos. Es una cadena ramificada. Ahora, en dedo, ¿es un hidrocarburo alifático? Sí, los alcanos están dentro de los hidrocarburos, junto con los alquenos y los alquinos. Ahora, alifático, ¿qué significa? Que no es aromático. Y tiene razón. Entonces, es un hidrocarburo porque es un alcano. Y es alifático porque no es aromático. Dedo la respuesta de momento. Ahora, en Ecuador dice es un compuesto alicíclico. ¿Qué significa que sea un compuesto alicíclico? Que sea cíclico, pero que no sea aromático. Por ejemplo, si yo tengo acá un cuadrado, esto se llama ciclobutano. ¿Es aromático? No. ¿Es cíclico? Sí. ¿Cómo se llama un compuesto que es cíclico pero que no es aromático? Se llama alicíclico. En el tema 2 la respuesta es dedo. En el tema 3, voy a hacer acá abajito. En el tema 3 yo tengo un compuesto que tiene más o menos esta forma. Tiene oxígeno, tiene 6 átomos de carbono. En cada carbono tiene unido OH. Es un derivado de la glucosa. Se llama glucosamina. Justamente lo que estoy señalando acá es lo que estaba pintado de un color azul en el test. Y es un grupo amino. Como es un NH2, es una amina primaria. Se llama glucosamina. La glucosamina se usa en el cuerpo para construir lo que se conoce con el nombre de GAPS, glucosamina glicanos. ¿Sí? Vamos a hablar de eso más adelante en biología, ¿verdad? Pero es un compuesto que tenemos en nuestro cuerpo, se llama glucosamina. La respuesta es C en el tema 3, porque tiene una amina primaria. Ok. Ahora, tema número 4. Dice, la relación correcta con relación al orden de prioridad de nomenclatura se da en la opción. Y la única correcta, usted tenía una lista de prioridad que aumentaba hacia arriba. La relación correcta es A. El halogenuro de alcanoilo le gana al alcohol, el alcohol le gana al tiol. En los demás está al revés. Por ejemplo, el anhídrido le tiene que ganar al éster. El tiol le gana a la amina. El alqueno le gana al alquino. ¿Sí? Y en la opción E, el nitrilo gana, pero el aldehído le gana a la acetona. Esa es la diferencia. Por lo tanto, la respuesta en el tema 4 es A. En el tema 5, ¿sí? Entonces acá en el tema 4, ¿qué les voy a pedir que repase? Repasar reglas de prioridad. ¿Sí? Reglas de prioridad de nomenclatura. En el tema 5, ¿cuántos radicales al kilo con 4 carbonos podemos encontrar? La respuesta es 4, dedo. Porque tenemos el N-butil, o simplemente llamado butil, tenemos el sec-butil, tenemos el isobutil y tenemos el terbutil. Son 4 radicales al kilo que conocemos. Entonces el primero es así. Tengo CH3, CH2,
CH2, CH2. Y en el extremo tiene el radical. Entonces esto es el N-butil o N-butilo. ¿Sí? N-butil. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo así? 4 carbonos, CH3, CH con el radical, CH2, CH3. El radical está en un carbono secundario. ¿Cómo se llama este radical? Sec-butil. Se llama sec-butil. Ahora, si yo tengo por ejemplo así, CH3, CH, CH3, CH2 y ahí tengo un palito en uno de los extremos, esto se llama isobutil. ¿Sí? Se llama isobutil. Ahora, si en vez de perder en este extremo, perdía en este o en este, iba a ser la misma cosa, isobutil. Ahora, ¿qué pasa si pierde el hidrógeno en el medio para formar el radical? Va a quedar de esta manera. CH3, carbono unido a CH3. Aquí va a quedar unido a CH3 y acá tiene el palito. En este caso el carbono ya es terciario, razón por la cual esto se va a conocer con el nombre de terbutil. Entonces conocemos 4 radicales alquilo de 4 carbonos. ¿Sí? 4 radicales alquilo de 4 carbonos. En derivados de alcanos, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a considerar los que derivan de alquenos o alquinos, ahí sí la cantidad va a aumentar. Pero nosotros lo que estudiamos eran los radicales alquilos derivados de alcanos. ¿Sí? Bueno, problema número 6. En el problema número 6 dice, de los compuestos citados, ¿cuál tiene mayor número de oxidación? ¿Qué tienen que repasar ahí? Tienen que repasar la tabla de NOx. La tabla de NOx estaba en los videos, pero también yo les había mandado, o sea, les había dado cuando dimos NOx y nomenclatura en química inorgánica. Ahí ya le di los NOx de los compuestos orgánicos. En el caso de los aldehídos, su NOx funcional es más 1. De la acetona es más 2. Del etino, del alquino es menos 1. Del etano es menos 4. Y del formaldehído, como es un aldehído, es más 1. Ahora, el formaldehído es el primer aldehído. Entonces era diferente a los otros aldehídos. Era 0. Era un valor menos del valor habitual. Entonces tienen que repasar la tabla de NOx. La respuesta en el tema 6 es Brasil. Es acetona, que es propanona, es una acetona. Tema 7. Cuando un alcohol primario sufre un proceso se convierte en un ácido carboxílico. Entonces, es un alcohol primario, NOx menos 1. Se convierte en ácido carboxílico, NOx más 3. ¿Qué le pasó? Aumentó su NOx. ¿Cómo se llamaba cuando aumentaba el NOx? Oxidación. Y cuando disminuía el NOx, ¿cómo se llamaba? Se llamaba reducción. Entonces, un alcohol primario al convertirse en ácido carboxílico realiza una oxidación. La respuesta es Brasil en el tema 7. En el tema 8. Bueno, yo no entré a hablar todavía mucho de isomería, pero que quiero que recuerden. Si yo tengo un alqueno, por ejemplo el que estoy dibujando ahora, acá tengo por ejemplo un metil, acá tengo un hidrógeno, acá tengo un metil, acá tengo un hidrógeno. Si yo parto esto acá, mi alqueno, entre el metil y el hidrógeno, ¿quién tiene prioridad? ¿Se acuerdan? Regla de Cal-Ingol-Prelog. Yo mencioné eso en uno de los videos. Es por el Z. ¿Qué Z tiene el carbono? Tiene Z6. El hidrógeno tiene Z1. El metil tiene prioridad. Si comparo con el otro lado, el metil también tiene prioridad. Como las dos flechas apuntan en el mismo sentido, esto es un alqueno con geometría cis. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo así? Metil unido a mi carbono con doble enlace. Acá tengo hidrógeno. El metil aquí está un poquito más abajo. Acá tengo el hidrógeno.
yo parto la molécula, el metil acá tiene prioridad, el metil acá tiene prioridad. ¿Qué pasa cuando las flechas no están las dos hacia arriba o no están las dos hacia abajo, sino que una está arriba y la otra abajo? Entonces este es un alqueno con geometría trans. Entonces, eso se llama isomería geométrica. Cuando hablamos de cis y trans, ¿sí? Hablamos de isomería que se llama geométrica. Ahora, ¿cuál es un requisito indispensable para que un compuesto tenga isomería geométrica? Tiene que tener doble enlace o tiene que ser un ciclo. Los ciclos no tienen doble enlace. Por ejemplo, les muestro el compuesto del test, que es así, es un ciclopentano. Yo tengo acá un ciclopentano. Este metil está en una cuña. Cuando es así oscuro y con una forma de triangulito es una cuña. Los dos metil están en cuñas. Si los dos están en cuñas, es cis. ¿Cómo podría ser cis también? También sería cis si los dos están en algo que se llama trazo discontinuo. Si los dos están en trazo discontinuo, entonces también es cis. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, este es mi compuesto con 5 carbonos, que es un ciclopentano. Acá tengo un metil que está en trazo discontinuo. Y al lado tengo un metil, por ejemplo, que está en cuña. No hace falta que sea metil necesariamente, puede ser cualquier sustituyente. Pero si uno está en cuña, uno está en trazo discontinuo y el otro está en cuña, ¿qué configuraciones? Trans. ¿Cómo se llama este compuesto? 1,2 dimetil ciclopentano. Así se llama. Pero en estos casos se van a llamar cis y en este caso se va a llamar trans. Entonces, de esa manera ustedes iban a reconocer que el compuesto A es la configuración cis y que el compuesto B es la configuración trans. Por lo tanto, la respuesta correcta en el tema 8 es Ecuador. Dos son correctas. Y al especificar, era correcta A, la opción A, y era correcta dedo, la opción D. ¿Sí? Entonces, dos son correctas en ese caso. Problema número 9. Problema número 9. Nos dice, nombra el siguiente alqueno. Tengo un CH3, un CH2, tengo un CH unido con doble enlace con otro CH, tengo un CH2, tengo un CH y entre paréntesis hay dos metil. ¿Qué significa eso? Que un metil está arriba y que el otro metil está al lado. ¿Cuál es la cadena más larga? Siempre para nomenclatura, reconocer el grupo funcional. En este caso es un alqueno. La terminación de la nomenclatura tiene que ser eno. Luego buscamos la cadena más larga, que es esta. Luego buscamos la menor numeración posible. ¿Sí? Algunos habrán colocado carbono 1, carbono 2 acá, porque acá está el metil. Pero acuérdense que esto es un alqueno. Por lo tanto, si yo cuento la posición del doble enlace, posición 1, 2, 3, 4 sería si cuento de la derecha. Si cuento de la izquierda sería 1, 2, 3. Y esa le da la menor posición al grupo de prioridad. Acuérdense que el alqueno es más importante que el alcano. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. En la posición 6 está mi metil. Entonces va a ser 6 metil, 3 hepteno. Ese va a ser el nombre de nuestro compuesto. 6 metil, 3 hepteno. Siguiente. Problema número 10.
En el problema 10 dice, la fórmula general carbono N, H2N pertenece a... En uno de los videos habíamos visto que eso pertenece a los alquenos y cicloalcanos. Por lo tanto, la respuesta correcta en el tema 10 es Ecuador. Entonces, esta fórmula era para alquenos y también era para cicloalcano. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un compuesto de 4 carbonos. Va a ser carbono 4. 2 por 4, ¿cuánto va a ser? Va a ser 8. Si yo tengo la fórmula molecular carbono 4, hidrógeno 8, yo puedo dibujar un alqueno. 1, 2, 3, 4. Acá tengo doble enlace. Estoy completando. Puede ser este alqueno. O puede ser, por ejemplo, un ciclobutano, donde en cada vértice hay 2 hidrógenos. Entonces, ambos van a tener la misma fórmula molecular. Van a ser isómeros de función, se llama eso. Entonces, los compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero tienen estructura o familia diferente, se llaman isómeros de función. En este caso, esta fórmula pertenece tanto a un alqueno como a un cicloalcano. Problema número 11. Formula en tu cuaderno los siguientes alcanos. Yo les recomiendo siempre escribir primero la cadena principal. En A me dice 4-metilheptano. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carbono 1, 2, 3, 4. Y acá le coloco el metil. Entonces luego finalmente es completar con hidrógenos. CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH2, CH2, CH3. Ya está entonces lo que teníamos en A. Esta es mi cadena más larga. Tiene 7 carbonos. El metil está en la posición 4. Es el 4-metilheptano. Esto es lo que me pedía en A. Ahora, B. En B me dice isobutano. El isobutano es 1, 2, 3 carbonos. Pero en la segunda posición tiene un metil. Entonces acá tengo CH3, CH y acá era CH3. ¿Cuál es el otro nombre del isobutano? Esta es la cadena más larga. Es un propano. Y en la segunda posición tiene un metil. Su otro nombre es 2-metilpropano. O se llama isobutano. ¿Sí? O su otro nombre es isobutano. Ahora, en C me pide neopentano. El neopentano es así. 1, 2. Parece como una cruz. Acá tenemos CH3. Aquí tenemos CH3, CH3, CH3. Y en el medio hay un carbono cuaternario. Si busco la cadena principal tiene 3 carbonos porque es la más larga. Acá tengo metil, acá tengo metil. ¿Cómo se llama este compuesto? 2,2 dimetilpropano. Ese es su nombre. O se conoce con el nombre de neopentano. Si de uno de estos carbonos pierde un hidrógeno y se queda como radical, el radical se va a llamar neopentil. Ahora, opción dedo. En dedo me dice 2,2 dimetilbutano. Y es parecido al anterior porque el anterior era como 2,2 dimetilpropano. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y en el carbono 2 tengo metil. Completo esto con hidrógenos. 3 hidrógenos, 3 hidrógenos, 3 hidrógenos, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos. Esta es mi cadena más larga. Y es, como pueden ver acá, 2,2 dimetilbutano. Esto es lo que tenían que haber escrito en la opción dedo. Ahora, en la opción Ecuador,
en Ecuador dice 3,3 dimetilhexano. La misma historia. La cadena primero, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como es 3,3 acá en el medio, colocamos el metil. Esta es mi cadena principal. Y al final completamos con hidrógenos. Acá 3 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos. Esto es el 3,3 dimetilhexano. Problema número 12. Problema número 12. Ok, tengo el siguiente compuesto. Como es un alcano, no tiene doble enlace, ni no tiene triple enlace, ni ningún otro grupo funcional, voy a hacer simplemente los carbonos para no perder tanto tiempo. Entonces tengo un carbono, otro carbono, acá tengo un metil, acá tengo otro carbono, otro carbono, otro carbono, acá tengo un etil, acá tengo otro carbono, después tengo acá otro carbono que tiene unido 2 metil y luego acá tengo otro carbono. ¿Sí? Lo único que le falta ahí son los hidrógenos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar la cadena más larga. ¿Sí? Una posibilidad es venir hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si esta fuese mi cadena más larga, este sería sustituyente, este también y este también. Y va a tener 1, 2, 3, 4 sustituyentes. Y mi cadena iba a tener 8 en total. Ahora, otra posibilidad es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venir acá. ¿Sí? Al venir acá. Si la cadena se dobla acá, es exactamente el mismo compuesto. Otra posibilidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es tan larga la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tampoco es tan larga la cadena. Por lo tanto, esta va a ser nuestra cadena principal. Esta va a ser nuestra cadena principal. Ahora, fíjense que acá tenemos dos grupos metilos en la posición 2. Y acá tenemos solamente un grupo metilo en la posición 2. También nuestro etil está más cerca de este extremo porque 1, 2, 3, 4 es la posición. En cambio de este lado es 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, este es nuestro carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Por alfabeto es el 4 etil, 2,2,7, 2,2,7 trimetil octano. Ese sería el nombre de nuestro compuesto. Problema número 13. El nombre correcto del siguiente compuesto es, tenemos metileno, doble enlace, CH, CH, doble enlace metileno. ¿A qué familia pertenece este compuesto? Es un alcadieno. ¿En qué posición están los dobles enlaces? En la posición 1 y en la posición 3. ¿Cómo terminaba la nomenclatura de los alcadienos? Terminaba como dieno. Entonces, como son 4 carbonos, es el 1,3 butadieno. Ahora, este es un compuesto ya conocido para ustedes. Recuerden que yo les dije que ustedes tienen que anotar cada compuesto que va apareciendo. Se llamaba también eritreno. El 1,3 butadieno se llama también eritreno. Este es un nombre común. Siguiente problema. Problema número 14. Formula en tu cuaderno los siguientes compuestos citados a continuación. El primero, 7,7,8 trimetil 3,5 nonadieno. Nonadieno significa que tiene 9 carbonos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos.
Como es 3,5 nonadieno, significa que tiene dos doble enlaces en la posición 3 y 5. Entonces, 1, 2, 3, acá tiene un doble enlace. 4, 5, acá tiene también un doble enlace. En la posición 7 y 8 tiene trimetiles. 7,7,8 trimetil, dice. Entonces, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá tiene un metil y acá abajo también tiene un metil. Y también tiene un metil en la posición 8. Esta es mi cadena más larga, que tiene 9 carbonos. Este es un metil, este es otro metil y este es otro metil. Ustedes completan esto con hidrógeno y ya está formulado el compuesto. Es un 7,7,8 trimetil 3,5 nonadieno. ¿Por qué dieno? Porque acá tiene un doble enlace y acá también tiene un doble enlace. Problema 14, pero ahora opción B. Esto era la opción A, ahora hacemos la opción B. 2-metil 1,3 butadieno. 1,3 butadieno recién hicimos, era así. CH2, doble enlace, carbono con hidrógeno, doble enlace, metileno. Ahora, dice 2-metil, significa que lo nuevo acá antes había hidrógeno. Lo nuevo es que acá tiene un metil. Esta es mi cadena más larga. En la posición 1 y en la posición 3 está mi doble enlace. Entonces es el 2-metil porque ocupa la posición 2, 1,3 butadieno. Opción C. 3,3 dietil 1,4 hexadieno. Hexadieno en la parte final me dice que tiene 6 carbonos. Como es dieno en la posición 1,4 tengo que hacer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como es 1,4 hexadieno en el carbono 1 y en el carbono 4 tengo el doble enlace. Como es 3,3 dietil, acá es carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 y 6. Dietil, acá tiene un etil y acá abajo también tiene un etil. Entonces, esta es mi cadena principal. Acá tengo etil y acá tengo etil. Entonces es el 3,3 dietil 1,4 hexadieno. Problema número 15. Problema número 15. Me dice, indica los compuestos citados a continuación como orto, meta y parasileno. ¿Qué es un sileno? Un sileno es un anillo bencénico que tiene 2-metil. Si los metiles están en la posición 1, 2, como ocurre en esta imagen, se llama ortosileno. ¿Sí? Es la posición 1, 2. Se llama 1,2 dimetilbenceno. Así también se llama 1,2 dimetilbenceno. Ahora, el siguiente compuesto. Tengo un benceno, pero los metiles están en la posición 1, 3. Cuando está en la posición 1, 3, se llama metasileno. ¿Sí? No hace falta escribir todo orto, meta, para. La O, la M y la P nomás es suficiente, pero le estoy escribiendo nomás todo. Esto se llama 1,3 dimetilbenceno. Ahora, el siguiente compuesto. Tengo un anillo bencénico. Aquí tengo un metil, abajo tengo un metil. Esto se llama parasileno. ¿Sí? Y es el 1,4 dimetilbenceno. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta es dedo. A y B son orto y metasileno respectivamente. Cierto que en A estaba bien porque dice A es el ortosileno. Pero entre A y dedo, dedo es más completa la respuesta.
Por lo tanto, en el tema 15 la respuesta es dedo. Problema número 16. Nombra los siguientes compuestos. Y tengo así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. ¿Sí? ¿Esto es lineal o ramificado? Es lineal. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2 extremos. Si tiene 2 extremos es lineal. Si tiene más de 2 extremos es ramificado. En este caso, como tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, esto se llama octano. Ahora, en el compuesto al lado tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Esta es mi cadena principal. De aquí cuelga un metil. De aquí también cuelga un metil. Y de acá también cuelga un metil. ¿Sí? Cierto que no está escrito el metil. De hecho, en el test está solamente así, una rayita. Pero esa rayita termina en carbono. Acuérdense que cada puntito, cada vértice significa que hay átomos de carbono ahí. Entonces, esto que estoy señalando acá es mi cadena principal. Este es el carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces va a ser 2, 3, 4 trimetil. Y como tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, trimetilpentano. Ese es el nombre que tenían que haber escrito. Sí, entonces les repito, el compuesto era así: 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenía un palito, acá tenía otro palito y acá tenía otro palito. ¿Qué representan estos palitos? Como esta es mi cadena principal, estos son metiles, que es lo que yo escribí en el compuesto más arriba. Entonces, este se llama octano, este se llama 2,3, 2,4 trimetilpentano. Problema número 17. Problema número 17. En la siguiente molécula utilizada comúnmente en perfumería se denomina geraniol. Ok, al mirar su fórmula que vemos dos dobles enlaces. ¿Sí? Al mirar su fórmula vemos dos dobles enlaces. Y vemos un alcohol primario. Entonces le voy a mostrar ahí el compuesto. ¿Sí? ¿Qué nosotros estamos viendo, por ejemplo, acá? Estamos viendo. Esperen un segundito. Ahí. Estamos viendo un alcohol que es primario. Y estamos viendo un doble enlace y otro doble enlace. ¿Cómo se llama cuando en un compuesto hay dos dobles enlaces? Alcadieno. Entonces, ¿qué grupos funcionales nosotros estamos viendo en el geraniol? Estamos viendo un alcohol primario y alcadieno. En el 17 la respuesta es Ecuador. Problema número 18. ¿Cuál es la cantidad de carbonos sp2 y sp3 en el compuesto denominado limoneno? El limoneno es un aceite de cítricos. Voy a hacer la estructura acá. Acá tengo un anillo que parece un benceno, pero no es un benceno. ¿Sí? De hecho se llama ciclohexeno porque acá tiene un doble enlace. Acá tengo un metil y acá abajo tengo un compuesto que tiene esta fórmula. ¿Sí? ¿Qué me llama la atención? Me llama la atención lo siguiente. ¿Sí? Me llama la atención lo siguiente. Este es un carbono con doble enlace. 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 Los carbonos con doble enlace, ¿qué hibridación tienen? Tienen hibridación sp2. ¿Cuántos carbonos tienen hibridación sp2 en este compuesto? 4 carbonos. Ahora, hibridación sp3. ¿Quiénes tienen hibridación sp3? Este carbono, este carbono, este carbono, este carbono, este carbono, este carbono. Ellos tienen hibridación sp3. Pero Fer, no veo yo las 4 palitos, las 4 valencias, porque nos faltan los hidrógenos.
Acuérdense que los hidrógenos no se van a escribir necesariamente. Entonces, estos palitos que estoy anotando acá son los hidrógenos, que a simple vista no son tan evidentes, pero tenemos que completar siempre. Entonces, ¿cuántos carbonos con hibridación sp3 tiene mi limoneno? Tiene 6. En total, al sumar, hay 10 carbonos. En el compuesto hay 10 carbonos. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería ALA, porque hay 4 sp2 y 6 sp3 en el limoneno. Ahora, pregunta número 19. El compuesto observado en la imagen pertenece a la familia D. Y si miramos nuestro compuesto, ¿qué nos llama la atención? Que tenemos un derivado de carboxilo. ¿Sí? Esta parte del compuesto es un éster. En el tema 19 la respuesta es Brasil, porque es un éster. Ahora, problema número 20. Problema número 20. Nombra los siguientes compuestos. ¿Sí? Acá algunos se complicaron mucho, pero les voy a ayudar a que no se compliquen tanto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Evidentemente es un ciclopentano. Y acá de este ciclopentano cuelga un etil. Como es el único sustituyente, no hace falta indicar la posición. ¿Cómo se llama esto? Se llama etil ciclopentano. ¿Sí? Ahora, el de al lado tiene 3 carbonos. ¿Cómo se llama un compuesto cíclico con 3 carbonos? Se llama ciclopropano. Pero en este ciclopropano tengo 2 cloros. Cuando hay más de un sustituyente ya hay que indicar la posición. En este caso es 1,1 dicloro. Fíjense cómo números se separan con coma, números de palabras se separan con guión. 1,1 dicloro ciclopropano. Ese es el nombre correcto de este compuesto. El otro es parecido. Es un ciclobutano que tiene aquí bromo y aquí tiene un grupo metil. ¿Cuál tiene prioridad? El bromo, porque por alfabeto. Cuando es bisustituido en carbonos diferentes, siguen el alfabeto. Ahora, si es bisustituido y tienen los dos sustituyentes en el mismo carbono, ahí comienza la nomenclatura. ¿Qué pasa, por ejemplo, si era trisustituido? Si era trisustituido, voy a poner en línea de puntos. Si era trisustituido y acá tenía otro metil, ¿cuál hubiese sido el carbono 1? Acá hubiese sido el carbono 1. Repito, a pesar de que este es bromo, como acá hay dos sustituyentes en el mismo carbono, este hubiese sido el carbono 1. Pero ahora no es el caso, ¿verdad? Entonces, este va a ser el carbono 1, este el 2, este el 3. Esto se va a llamar un bromo 3-metil ciclobutano. Ese va a ser el nombre de este compuesto. Un bromo 3-metil ciclobutano. Problema número 21. En el problema número 21, escribe las fórmulas estructurales para los siguientes compuestos. En A, 2-metilpentano. 1, 2, 3, 4, 5. En la segunda posición, un metil. Esta es mi cadena principal y de él cuelga este sustituyente. Completan con hidrógenos. Esta es la opción A. Opción B, 2,2 dimetilbutano. 1, 2, 3, 4. Ese es el butano. Y 2,2 dimetil es la posición de los metiles. ¿Sí? Siempre hagan primero la cantidad de carbonos de la cadena principal y después agréguenle los sustituyentes cuando tienen que formular. C. 4-etil 2,2 dimetilhexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,2 dimetil dice. Acá tiene metil, acá tiene metil. Y en la posición 4 tiene un etil.
Entonces, esta es mi cadena principal, que es el hexano, 2,2 dimetil, y acá tengo mi 4-etil. 4-etil, 2,2 dimetilhexano. Esto era en C. Ahora, en dedo, 2 cloro 4 metilpentano. 1, 2, 3, 4, 5. 2 cloro, 1, 2, 3, 4 metil. Ahora, acá les pudo haber nacido una duda. ¿Cuál es el carbono 1? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Acuérdense que este es un metil y este es cloro. Los halogenuros le ganan a los alcanos en nomenclatura, en orden de prioridad. Por lo tanto, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Ecuador. 1,1 diclorociclobutano. Acá tengo un ciclobutano. Y como es 1,1 dicloro, acá hay un cloro y acá hay otro cloro. Esa es la respuesta en Ecuador. F, 2 bromopropano. Tengo el propano 3 carbonos y el bromo en la segunda posición. Ahí completan con los hidrógenos. Este es el 2 bromopropano. En G dice un etil 1,3 dimetil ciclohexano. Como es ciclohexano, tengo que hacer así el compuesto. Me dice un etil, entonces aquí coloco mi etil en la posición 1. 1,3 dimetil. O sea, acá también tiene un metil. Y en la posición 3 tiene otro metil. ¿Sí? Entonces, fíjense que, ¿por qué este fue el carbono 1? Porque sobre el mismo carbono hay dos sustituyentes. Carbono 1, carbono 3. Este compuesto es el 1-etil 1,3 dimetil ciclohexano. Ahora, H. 1,1,2 trifluoroetano. El etano era así. Tenía dos carbonos. 1,1,2 trifluoro. O sea, hay 3 flúor. Entonces va a ser flúor, flúor, flúor. Y el resto completamos con hidrógenos. Esta es mi cadena principal. Los flúor están en la posición 1 y en la posición 2. Entonces así tenían que haber dibujado el 1,1,2 trifluoroetano. Ahora, opción I. En I dice 1,1,3,3 tetracloropropano. Entonces el propano tiene 3 carbonos. Este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3. 1,1 tiene 3 cloros, entonces 4 cloros. Cloro, cloro, 1,1. Luego 3,3, cloro, cloro. Esta es mi cadena principal. Mis sustituyentes, 2 están en la posición 1, 2 están en la posición 3. Y ahí ya está entonces el 1,1,3,3 tetracloropropano. Problema número 22. Voy a hacer acá un chiquitito. Problema número 22. Algunas sustancias orgánicas se utilizan en la naturaleza para la comunicación y reciben el nombre de feromonas. La feromona que utiliza la polilla tigre hembra para atraer al macho es el alcano denominado 2-metilheptadecano. Escribe en tu cuaderno su fórmula estructural y molecular. Su fórmula estructural, ¿cuál sería? ¿Qué sería heptadecano? Heptadecano significa 17 carbonos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carbonos. Y en la segunda posición tiene un metil, un CH3. Todo esto es mi cadena principal. Y en la segunda posición tiene un metil. Por eso se llama 2-metilheptadecano. Ahora, esta es la fórmula estructural. Su fórmula molecular, ¿cuál va a ser? Y tengo que contar los carbonos y los hidrógenos que tengo. Ahora, sería una pérdida de tiempo. Un simple mortal haría de la siguiente manera. Le agregaría los hidrógenos uno a uno
y empezaría a contar cuántos hidrógenos tiene y cuántos carbonos tiene en total. Así haría un simple mortal. Ustedes ya no son o no deberían ser simples mortales. ¿Cuál es la fórmula general de los alcanos? Carbono a la N, hidrógeno 2N más 2. ¿Cuántos carbonos tiene? En total tiene en la cadena principal 17, pero más 1, 18. Carbono 18. Hidrógeno. ¿Cuánto es 2 por 18? 2 por 18 es 36. 36 más 2, 38. Entonces quedaría así la fórmula molecular. Fer, yo prefiero nomás contar los palitos. Y puedes hacer, metele, pero perderías mucho tiempo. Este tiene solamente 18 carbonos. Imagínense que les doy un compuesto que tenga 60 carbonos. Y aparte de eso que sea ramificado. Van a perder demasiado tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo saber la fórmula molecular de un alcano? Sabiendo la cantidad de carbonos que tiene y utilizando esta fórmula. Esta es la respuesta en el problema número 22. Esperen que un segundito, traigo una hoja. Ok, siguiente problema. Problema número 23. Problema número 23. Escribe las fórmulas estructurales de los siguientes compuestos. 2,4 dimetil 2-penteno. Como es penteno son 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Como es 2-penteno, en el carbono, aquí me equivoqué, no es en el carbono 1. Tiene que ser en el carbono 2. Entonces voy a borrar nomás otra vez para no confundirles. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y en el carbono 2 tiene el alqueno, por eso dice 2-penteno. ¿Dónde están los metiles? En la posición 2 y 4. Por lo tanto, acá tengo un metil y acá tengo un metil. El resto se completa con hidrógeno. ¿Sí? Entonces, este es el 2,4 dimetil 2-penteno. Esto es lo que tenían que haber desarrollado en A. En B, 3-hexino. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y en la tercera posición un triple enlace. El resto completan con hidrógeno. Este es el 3-hexino. Opción C, 1,2 diclorociclobuteno. Como es ciclobuteno, es un ciclo de 4 carbonos, pero tiene un doble enlace. Ahí es el ciclobuteno. Y el cloro está en la posición 1 y en la posición 2. ¿Sí? En C eso es lo que tenían que haber hecho. 1,2 diclorociclobuteno. En dedo dice 2 cloro, 1,3 butadieno. Ya le conocen al 1,3 butadieno, que era así, que se llamaba eritreno. Acá tenía un hidrógeno, pero ahora no voy a colocar porque ahí hay cloro. Entonces acá hay cloro en la segunda posición y acá tengo el metileno en el final. Esta es mi cadena principal. Mi sustituyente es el cloro. Está en la segunda posición. Y mis alquenos están en el carbono 1 y en el carbono 3. Se llama 2 cloro, 1,3 butadieno. ¿Sí? Eso tenían que haber hecho en la opción dedo del tema 23. Tema 24. Tema 24. Escriba la fórmula estructural para cada uno de los siguientes compuestos. Vamos a ver si me entra ahí. Un hexeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 1, como tiene terminación eno, es un alqueno. El resto completan con hidrógeno. Ya está. Esto es lo que pedía en A. En B, ciclopenteno. Si es ciclopenteno, son 5 carbonos, pero tiene un doble enlace. Ya está. Eso es lo que pedía en la opción B. Ciclopenteno. Opción C, 1,3 dicloro 2-buteno. Entonces, buteno, 1, 2, 3, 4. Como es el 2-buteno, acá tiene el doble enlace. Y me dice 1,3 dicloro.
Aquí tiene un cloro, aquí tiene un cloro. Esta es mi cadena principal. 1,3 dicloro buteno. Esto es C entonces. Opción dedo. 4-metil 2-hexino. Como dice hexino son 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde está el alquino? Dice 2-hexino. Acá hay un triple enlace. Y dice 1,3 dimetil. Acá hay un metil. Perdón, dice 4-metil 2-hexino. Entonces acá está mal. 1, 2, 3, 4 metil. Acá ponemos el metil. Esta es nuestra cadena principal. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. La segunda posición tiene el alquino. Y en la posición 4 tiene el metil. Este era nuestro carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el 4-metil 2-hexino. Opción Ecuador. En Ecuador me dice 1,4 ciclohexadieno. Si dice ciclo es un anillo. Hexadieno es que tiene 6 carbonos. Entonces dibujamos un anillo de 6 carbonos. Ahora, como dice hexadieno, tiene un doble enlace. 1,4 ciclohexadieno. Como es dieno, tiene 2 doble enlaces. O sea, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Acá estaría el otro doble enlace. Está en la posición 1 y está en la posición 4. Acuérdense que es cierto que los doble enlaces ocupan dos posiciones, entre el carbono 1 y 2. Pero para nombrar elegimos la menor posición. Este está entre el 4 y el 5. Para nombrar elegimos la menor posición. Por eso este se llama 1,4 ciclohexadieno. Siguiente, F. Cloruro de vinilo. Como el radical vinilo, habíamos dicho ya en las clases anteriores. El vinilo era un radical que tenían que conocer, que era así. ¿Sí? Habíamos visto en el vinilbenceno, que se llamaba también estireno. Ahora, en este caso, ¿qué tiene unido este radical vinilo? Tiene unido un cloro. Entonces, no se olviden, este radical, así como el metil, el etil, el isopropil, butil, que ustedes conocen, este radical se llama vinil. ¿Sí? Vinil o vinilo. Se llama cloruro de vinilo entonces. Eso tenía que haber formulado en F. En G dice 1,3 dimetilciclopentano. Este es el ciclopentano. Y es 1,3 dimetilciclopentano. Posición 1, posición 2, posición 3. Siguiente. H. Dice vinilciclopropano. Ok, el ciclopropano va a ser así, va a ser un triángulo. Y unido a él va a estar un vinil. Ya está. Vinilciclopropano. Ese es H. Opción I. En I dice bromuro de alilo. El alilo es así. Tiene un CH3, CH, doble enlace. Y acá va a tener un bromo. Esto se llama, este radical, así como el vinil, se llama alilo. Bromuro de alilo. J. En J dice 2,3 dicloro, 1,35 pentadieno. Como es ciclopentadieno, tengo que dibujar un ciclopentano. Como es 1,3, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. ¿Dónde están ubicados mis doble enlaces? En la posición 1 y en la posición 3. Por eso era 1,3 ciclopentadieno. Ahora, ¿dónde están los cloros? En el carbono 2 y en el carbono 3. O sea, acá hay un cloro y acá hay otro cloro. ¿Qué vienen a ser los cloros? Vienen a ser sustituyentes. Eso tenían que haber dibujado en la opción J, que es 2,3 dicloro, 1,3 ciclopentadieno. Y por último, en el ejercicio 25, para ir terminando esta corrección, tenemos que nombrar. ¿Sí? El primero, escribo la fórmula, era
CH3, CH, doble enlace, CH, CH3. No es ramificado, es lineal. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Dónde está mi doble enlace? Está mi doble enlace entre el 2 y el 3. Elegimos el 2. Como tengo 4 carbonos, es buteno. Este es el 2-buteno. Hay que aclarar cuál es. Entonces esto era A. Opción B. Esto le conocemos, recién habíamos mencionado. ¿Cómo se llama este radical? Perfecto, se llama vinilo. Entonces esto se llama cloruro de vinilo. Cloruro de vinilo. C, eso tenía que haber colocado. En C es un compuesto que ya vimos hace rato en uno de los temas. Tengo un ciclohexano, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 2 doble enlaces. ¿En qué posiciones están? En la posición 1 y en la posición 4. ¿Cómo se llama este compuesto? Se llama 1,4 ciclohexadieno. ¿Sí? Ok, opción dedo. Es bastante parecido. También es un ciclo hexadieno, pero está colocado de esta manera. Posición 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Qué numeración tiene entonces el doble enlace? Posición 1 y posición 3. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Se va a llamar 1,3 ciclo hexadieno. Opción Ecuador, y esta a algunos les confundió, era así: doble enlace, aquí tiene una rayita, otra rayita, otra rayita y otra rayita. Ok, lo que acá hicieron mal, la mayoría, es que no desarrollaron. ¿Qué significa eso? Que acá, en esta posición, ¿qué hay acá? En esa posición hay carbono, ¿sí? Unidos por doble enlace. Acá tenemos un metil, acá tenemos un metil, acá tenemos un metil y acá también tenemos un metil. ¿Cuál es mi cadena más larga? Acuérdense, siempre se siguen los mismos pasos. Si están teniendo problemas con la nomenclatura, muchas veces es que están saltando los pasos. Primero, identificar la familia, es un alqueno. Luego, buscar la cadena más larga. La cadena más larga es esta. Esta es mi cadena más larga. Y en esta posición están los sustituyentes. Este sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Fíjense que los metiles están en el carbono 2 y en el carbono 3. Por lo tanto va a ser 2,3 dimetil 2-buteno. Ese es el nombre de nuestro compuesto. 2,3 dimetil 2-buteno. Y por último, F, que voy a hacer un poquito más arriba pues no me queda espacio. Tenemos un metil, CH, doble enlace, carbono, de este cuelga un metil. Acá tenemos un metileno y acá tenemos un metil. ¿Qué tienen que buscar? La cadena más larga. ¿Sí? La cadena puede ser acá 1, 2, 3, 4, 5. Si hago acá 1, 2, 3, 4 ya es corta. Por lo tanto, esta es mi cadena principal. ¿Qué familia es? Es un alqueno. La cadena principal debe incluir el doble enlace. Entonces, este es el carbono. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora, acá el doble enlace ocupa la posición 2. Si yo contaba del otro lado, el doble enlace iba a ocupar la posición 3. Por lo tanto, este es el 3-metil 2-pentadieno. Perdón, no es pentadieno, penteno. 3-metil 2-penteno. ¿Sí? 2-penteno. Ese sería el nombre correcto del compuesto.
3-metil 2-penteno. Hasta acá entonces la corrección. Si tienen dudas, espero que me escriban.